Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad, hoy en este espacio divulgativo, de análisis, de debate, con tertulios. Hablamos de cultura, más concretamente de nuestros teatros más cercanos, para poner en común las diferentes dimensiones de los equipamientos, la aportación que hacen a la difusión de la cultura y de las diferentes actividades escénicas, y a cuestiones pues más del día a día también, como la gestión económica, por ejemplo. Con nuestros invitados, toda esta información la pondremos en común, como decimos. Así que vamos, como siempre, con las presentaciones y comenzamos. Saludamos en primer lugar a Ángel Asensio, director del Teatro Baracaldo. Gabón, buenas noches. Muy buenas, Gabón. Bienvenido. Gerardo Ayo, gerente del Social Antxokia de Basauri. Gabón, hola, buenas Gabón. noches. Buenas Bienvenido noches. También. Gracias. Y Carlos Morán, de momento, digo último. Carlos Morán, director del SCA de Santurce. Gabón, buenas noches. Gabón. Estamos a la espera de que pueda estar con nosotros también Ana López, la directora del Kultur Leioa. Empezamos un poquito, conozcamos las características de cada uno de los equipamientos de los teatros que representáis. ¿Son similares, son diferentes uno de otro? ¿Os conocéis perfectamente vosotros? ¿Conocéis perfectamente físicamente y también cultural, la programación cultural que aportan cada uno de ellos? Empezamos por Asensio. Bueno, el Teatro Baracaldo es un espacio escénico centrado exclusivamente en los ámbitos escénicos, pero por vía estatutaria también recoge la posibilidad de desarrollar actividades de carácter cultural o sociocultural o de cualquier otro tipo. Lo que pasa es que sí es cierto que la trayectoria se ha centrado específicamente en el ámbito escénico, y es un espacio que cuenta pues con dos salas, una de 700 butacas y otra de 157, que son los espacios escénicos de referencia de carácter permanente. Y luego, pues como todos los teatros, pues cumplen los estándares vinculados a espacios de administración, comunicación, difusión, atención a clientes o en este caso a compañías, y todo el soporte que requiere un funcionamiento adecuado del teatro, junto con la capacidad técnica del mismo, que bueno, mantiene el nivel de dedicación para cualquier propuesta escénica que se vaya a llevar a cabo, pero sí es cierto que pasado el tiempo, cumpliendo ya los 26 años, pues, o 27, camino a 27, ya requieren en algunos casos ciertas reconversiones que afectan a la parte técnica o de imagen del propio teatro. Iremos conociendo alguno de esos cambios, sobre todo la aportación de nuevas tecnologías. Exacto. Y de qué forma nos afecta. En el caso de Basauri, ¿cómo definirías el teatro? Bueno, Social Antxokia. Social es un edificio del año 57-58, remodelado en dos ocasiones, la última en el 2010, y adaptado un poco perfectamente, como decía Ángel, pues tanto a las nuevas exigencias de las artes escénicas. Tuvimos cuando se hizo la remodelación en el 2010, vimos que había un teatro en Segovia concretamente que podía modificarse incluso el patio de butacas y reconvertirlo para hacer conciertos. Y bueno, creo que fue una apuesta pues que nos está dando también buenos resultados, porque bueno, dentro del teatro, además de artes escénicas al uso, como puede ser música, danza o cualquier teatro, también se representan conciertos sin butacas, donde bueno, pues la gente joven acude a festivales como ahora el MAZ que acabamos de representar, ¿no? Se ha convertido un poco, yo creo, que en el referente de la gente de Basauri, que antes no tenían, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos una serie de socios que han ido creciendo año a año, muy fieles en el teatro, y que encima, bueno, pues somos, digamos, con el carnet de Basauri, somos también referente y pueden acudir a cualquier otro teatro de los que están aquí, mis compañeros, tanto Santurce como Baracaldo, con una serie de descuentos, y eso ha hecho también, bueno, pues que tengamos una mini red entre nosotros mismos para poder acudir a los espacios con una serie de descuentos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, pues es el referente de la comarca también, ¿no? Porque en los pueblos más pequeños del alrededor tampoco hay grandes programaciones, ¿no? O sea, que acoge a gente de Basauri y de los pueblos de alrededor. Sí, eso es. ¿Y el caso del SCA de Santurce? Bueno, el SCA es un equipamiento de proximidad, cultural de proximidad, centrado en artes escénicas también, como los teatros que se están presentando aquí, que el Ayuntamiento adquirió en el año 88, era un antiguo cine enorme de los que existían en los años 60, y que en el año 91 se sometió a una reforma integral que provocó que actualmente tenga 3 salas. Pasó de ser una única sala de 2.000 localidades a un espacio de 3 salas, donde tenemos un espacio, digamos, dedicado básicamente a las artes escénicas, que es la sala 1, las distintas localidades, y 2 más de unas 200 localidades.
Quizás lo más característico de nuestro equipamiento respecto a los de los compañeros donde también se hace cine es que nosotros hacemos cine al uso comercial, es decir, como cualquier otra sala de cine, aquí tenemos cerca pues, el Megapar o otros equipamientos de cine. Nosotros lo hacemos siendo en estos momentos el único equipamiento de esas características a nivel municipal que existe en Vizcaya, que era una provincia donde había muchos cines municipales, locales de ciudad, y han ido desapareciendo pues, por la crisis del cine. Nosotros conservamos esa actividad y damos todos los días al menos 3 películas diarias en 2 o 3 sesiones. De manera que eso nos permite tener 365 días el espacio abierto, porque cuando no hay teatro o una actividad de otro orden de carácter escénico, pues habrá cine, ¿no? Eso es lo más característico y como decía Ángel o como decía Gerardo, pues tenemos socios, participamos, compartimos la red de teatros y tenemos esa dinámica típica de una programación escénica y social que desborda lo estrictamente artístico y nosotros en este caso además mucho cine. Le he visto a Asensio apuntando alguna de las cuestiones que abordaban ellos, yo no sé si... No, completar la línea de socios que es relevante. El Teatro Baracaldo ha desarrollado siempre esta línea como un campo de fidelización de públicos y ha trabajado con gente habitual del área metropolitana junto con la de Baracaldo en una proporción del 60-40%, que eso se modifica con la aparición precisamente de grandes espacios escénicos a partir del año 2000 y por tanto hay una recomposición del propio teatro a nivel de socios que en estos momentos están estabilizados prácticamente en los 2000 y estuvo antes en los 2500, 2700, pero esa recomposición, como se ha señalado, ya permite ir también con la misma capacidad de socio en Baracaldo a los demás teatros y usufructuar digamos, la programación que allí se presenta. Nosotros hacemos cine, quería señalar que hacemos cine, pero como si fuera la onda de los antiguos cineclubs de los años 70, que no es exactamente ese planteamiento con debate incluido y tal, pero sí en una onda de selección de producto que va en otra dirección, como el caso paradigmático de Santurce, que se mueve desde una estructura claramente comercial y con unas movilizaciones de público extraordinarias. Y en el caso de... Bueno, nosotros también decidimos, hace ya muchos años se decidió la misma política que utiliza Santurce, ¿no? 365 días abierto el teatro, ¿no? Somos creo que de los pocos teatros incluso de todo el Estado, ¿no?, que abre todos los días. Además de artes escénicas, antes señalaba Ángel que hay un montón de actividades municipales que evidentemente se hacen en el teatro porque para eso está el teatro, es municipal. Y además hacemos cine comercial el día que no hay teatro, danza, música, y todos los jueves del año hacemos cineclub porque hay un público que quiere ver ese tipo de cosas, ¿no? Y un miércoles al mes concretamente con otros 2 teatros de la provincia de Vizcaya, que son Leioa y Amorebieta, hacemos también jazz en el escenario, donde los socios tienen gratis la entrada y viene otro público que está deseando oír música, ¿no? Pero abrir los 365 días este tipo de equipamientos no es caro, teniendo en cuenta que existen otros casas de cultura, digamos, que pueden acoger ese tipo de actividades de pequeño formato. Hombre, si entramos en el debate de la rentabilidad económica, yo creo que estará latente. Está latente. Hombre, en el caso de Basauri, bueno, yo creo que la mayoría de los casos, nosotros no solamente gestionamos el teatro, ¿no? Gestionamos 7 centros, todos los centros de cultura, y no hay salas donde dar cine o donde poder hacer una actividad para más de 400 o 500 personas, ¿no? Entonces, el teatro está abierto todo el día. Antes decía Carlos, hablaba de los 3 cines que tienen ellos, que la verdad es que es una maravilla como el poder tener una sala de cine para poder dar a la vez artes escénicas. Nosotros en Basauri solo existe esa sala, desaparecieron los 8 cines comerciales y ha costado, pero a lo largo de los años hemos visto que el cine empieza a dar unos resultados económicos que nos está sorprendiendo gratamente todos los años. Y encima, bueno, ya si hablamos de la rentabilidad social, pues hombre, que un ciudadano de un municipio tenga una sala de cine digital con una calidad como cualquier sala al alcance del paseo diario, pues yo creo que eso es un lujo para el ciudadano y es un servicio que creo que hay que ofrecer. ¿Habéis sabido además aprovechar ese vacío que han dejado las salas comerciales? No ha quedado... El cine siempre tiene aceptación. O sea, bueno, el cine ha vivido unas sucesivas crisis. Nosotros que gestionamos cine desde el año 88 de una manera muy intensa, hemos asistido a diferentes crisis. De todas formas, es una actividad, y lo enlazo con lo de la rentabilidad, aunque he de hacer un paréntesis para acabar la presentación. El Centre Cultural de Toa es, además de ese espacio al que nos estamos refiriendo,
porque es de lo que estamos hablando. Es además un organismo autónomo del ayuntamiento que gestiona también, como el caso de Gerardo, otros equipamientos como el edificio Casa Torre, el taller de artes plásticas, etcétera, ¿no? El teatro está dentro de una organización que gestiona otros equipamientos, todos de naturaleza de cultura de proximidad. Pero realmente cuando tú planteabas, ¿es rentable? Pues, o es costoso. Bueno, es costoso, como todo, es una decisión que alguien tiene que tomar, en este caso son los representantes políticos que defienden los intereses de la ciudadanía los que deben tomar la decisión. Lo que sí parece claro es que puede ser costoso abrir, es mucho más costoso tener cerrado. Es decir, haber 365 días tendrá un precio, tendrá un coste tangible de carácter económico, pero es mucho más caro en términos de ciudad, una ciudad que se empobrece si no tiene una actividad cultural, si no tiene unos espacios donde poder desarrollarla, donde construir un conjunto de valores alrededor de la convivencia y el compartir, el disfrute de espectáculos, el disfrute de una película, debatir sobre ella y desarrollar un entorno de ocio, es mucho más interesante y más barato que tener una ciudad anodina, etcétera. Incluso eso tiene, en mi opinión, repercusiones que van más allá de lo estrictamente de consumo cultural concreto. Es decir, una sociedad armada donde hay valores que se mueven, donde hay lugar, espacio para la convivencia, es más fácil que sea una ciudad que pueda prever o evitar que se produzcan desviaciones sociales, gamberrismos y cosas, etcétera. Por lo tanto, habría que ver la inversión la intervención en cultura, el gasto que se hace cuando nos abrimos estos equipamientos, que efectivamente son caros, no son baratos, porque hay mucha tecnología, es todo muy artesanal, no reproducible automáticamente. Sea o no sea caro, lo que es una muy buena inversión. Porque hablamos ya del objetivo. El objetivo es la difusión de la cultura, de la participación, de las producciones locales, incluso de todo tipo de producciones escénicas en la medida de lo posible. Sí, Gerardo. Sí, yo creo que para mí el eje principal es ese, ¿no? Mostrar un espectáculo en un escenario puede ser relativamente fácil, ¿no? Pero yo creo que lo que se trata es de transmitir a la ciudadanía lo que se hace en ese espacio y qué puede tener, y qué puede llegar a ver y qué puede compartir. La palabra compartir es fundamental, ¿no? Nosotros antes hablamos de los socios. Dentro de los socios hay mucha gente mayor, mucha gente jubilada, se han hecho grupos de amigos y de amigas de cierta edad y no tan edad. Entonces ya están considerando el teatro, bueno, pues cuando sacan las entradas no sacan para un espectáculo, sacan para 10, 15 o 20. Entonces se ha convertido un poco el punto de referencia cuando sales el fin de semana, ¿no? Yo recuerdo que, como decía Carlos de los Cierres, tuvimos cerrado el teatro 11 meses por una huelga de limpieza y tardamos más de 5 años en recuperar al público. Entonces, está claro que el tener el día a día abierto un espacio en el que la gente puede venir y todos los días sabe a qué hora hay algo, bueno, pues al final es un punto de encuentro de la ciudadanía que, bueno, según una encuesta que se ha hecho últimamente, por lo menos en mi municipio, y seguro que coincidiremos en todos, pues está muy valorado por los ciudadanos, muy valorado. Un apunte antes de darle la palabra a Asensio, que estamos hablando de teatros municipales. Por lo tanto, pues es la clase política, es el propio ayuntamiento el que está por encima a la hora de establecer pautas económicas o de gestión, entiendo. Asensio, adelante. Efectivamente, el grado de intervención, antes se decía intervencionismo, pero bueno, el grado de intervención que pueda plantear el ámbito público, político, administrativo en este tipo de servicios siempre es de diferentes gradaciones. Pues sería un debate, además, que daría mucho de sí. Pero lo que está claro es que nosotros, por ejemplo, somos una sociedad anónima y funciona con una autonomía absoluta, fuera, diríamos, de las directrices que marca el Consejo de Administración y poco más. Porque el otro ámbito, que es el que tú señalabas, se mueve más en los otros equipamientos y servicios donde marca las pautas de funcionamiento en un Baracaldo que tiene un montón de servicios. De casas de cultura. En todos los territorios. Porque la gestión es diferente a la que acabamos de escuchar. Es diferente, sí, o sea, en estos teatros están además integrados otro tipo de equipamientos pequeños y en el caso del Teatro Baracaldo se centra más en ese terreno. Eso. No le exime de abordar otras materias que también abordan los centros culturales que marcan el trabajo, el desarrollo comunitario o que a su vez generan productos que luego se instalan en la ciudad y los convierten en referencias para todos, sino que se centra fundamentalmente en el terreno de artes escénicas con lo que antes tú preguntabas, que es cómo se sostiene ese campo desde el punto de vista económico, no tanto desde el punto de vista de procedimientos y de organización, sino desde el punto de vista de soporte económico. Yo tengo una opinión ahora, es que hay una cierta recentralización de los servicios públicos en cuanto a que las decisiones tienen un marchamo muy procedimental por una parte y por otra parte responden muy ampliamente a las decisiones de ámbito político.
y yo personalmente entiendo que ese terreno de equilibrio entre la toma de decisiones autónomas por parte de un servicio y las que van marcadas estrictamente por el ámbito público, si no se mantiene bien ese equilibrio, se cojea en los servicios. Entonces, en nuestro caso, diríamos que ahora mismo el teatro mantiene las características históricas de ser una sociedad anónima que funciona con carácter administrativo y económico desde un consejo de administración y una dirección técnica, y con un equipo de profesionales relativamente especializados, cada uno en su campo. Y ellos desarrollan la calidad, vamos a decir, y presentación de esos productos en el mercado. Entonces, no son modelos idénticos, pero comparten muchos componentes, todos ellos. ¿Pero tenéis independencia a la hora de programar? Yo creo que eso es... Sí. Sí. Yo creo que es una... yo diría que a veces cuando hablamos y contestamos a esta pregunta que tú nos has hecho, que siempre es la pregunta que nos hacen... Sí, somos así, vamos. No, pero que está muy bien, porque si nosotros comparásemos, nosotros que nos movemos en las redes, tanto de Euskadi como las redes del Estado español, los abismos que existen entre unas zonas y otras, entre otras comunidades, son inmensos. Nosotros yo creo que podemos estar orgullosos de la independencia que tenemos a la hora de trabajar, por supuesto dando siempre cuenta al Consejo, a los políticos de lo que se hace, porque al fin y al cabo cuando alguien gana unas elecciones tiene un programa político que hay que cumplir y eso hay que respetarlo siempre. Yo en mi caso tengo que decir, y creo que en la mayoría de los teatros que yo conozco de Euskadi, tanto el equipo gobierno como la oposición, con todas sus aportaciones y tal, están perfectamente implicados en la política del teatro. Yo tengo una autonomía de trabajo grande, muy grande, que me permite visualizar espectáculos o tener reuniones con otras asociaciones del municipio y demás, hacer cosas, y eso para un profesional de artes escénicas eso es la parte más valiosa que tiene, porque si tienes que estar suscrito a que permanentemente tienes que estar dependiendo de una decisión política y tal, es muy complicado trabajar. Nosotros en ese sentido, yo incluso, bueno, mis políticos la mayoría son socios del teatro, acuden regularmente, entonces en ese sentido yo creo que sí, yo me considero que sí tengo independencia de trabajo y que soy una persona autónoma en mi trabajo y que lo puedo desarrollar. Lo mismo Ángel hacía referencia, que el arquitecto municipal desarrolla su trabajo en su área y nadie le dice cómo tiene que hacer un banco o poner un banco en un parque, o la técnico de bienestar social. Yo me considero igual de tratado y de capacitado. Vamos. Yo creo que en Euskadi, lo decía bien en estos momentos Gerardo, el trabajo que hacemos los técnicos que dirigimos los espacios escénicos, que decidimos la programación, no encuentra cortapisas o directrices muy... Siempre hay alguna que te dice, me gustaría y tal, porque es como te puede decir otro ciudadano, solo que quizás está más cerca de ti por la vida cotidiana del trabajo. Pero ahí no hay tanto problema. Los problemas surgen cuando hay que hacer frente a decisiones que tienen que ver con la asignación de recursos. Es decir, hacemos más, hacemos menos, tiramos por aquí, tiramos por allá. ¿Este es el dinero que tenéis para...? Claro, ahí es donde empiezan los problemas y donde seguramente unos quisiéramos que hubiera más cosas, y otros tienen que administrar lo que tienen y deciden en función pues de su diario político o del programa o los compromisos a los que ha llegado cuando se ha presentado las elecciones. Digamos que ahí siempre hay un terreno de conflicto, y luego es verdad que en general la cultura, sí creo yo, y esto hay que decirlo, ha perdido un poco de peso en general en la intervención administrativa, no digo concretamente en nuestros ayuntamientos, en general, y en algunos otros sitios, quizás fuera de Euskadi, aún más. ¿Ha perdido más que el área deportiva? Posiblemente, y siempre escudándose en el tema de la crisis, de que no hay dinero para todo, quitamos de ahí. Y yo digo en ese sentido que, bueno, puede haber razones y que quien las adopta y las explica, porque se las tiene que explicar a quien les ponen ahí para que tomen esas decisiones, en definitiva, que son los ciudadanos, pues tendrá esas decisiones. Pero a veces yo creo que hay unas inercias que debemos combatir. Yo creo que la cultura es fundamental para armar una sociedad. Es fundamental. Una sociedad sin valores es una sociedad a la deriva. Y los valores se crean y se recrean. ¿Qué pasa en un espectáculo de teatro cuando nosotros presentamos en cualquiera de nuestros espacios? Hay un hecho de ocio, un encuentro de unos ciudadanos alrededor, sentados en unas butacas alrededor de una propuesta escénica, una dramaturgia que puede ser más o menos compleja, más o menos densa, pero ahí sobre todo lo que hay es un colectivo que se enfrenta a través de una representación teatral a una mirada hacia sí mismo.
y donde normalmente, por lo que nosotros creo que tenemos una cierta preocupación por buscar espectáculos con un equilibrio entre lo divertido, lo sesudo, por decirlo así, para acabar rápido, ¿no? Pues hay una intención de que la gente se enfrente a temas de actualidad, que temas que tienen debate, puestos en otros términos, no en una discusión seria, no en una discusión de bar, en otros términos, que es una representación dramática. Aunque, si me permites, yo creo que la persona que acude al teatro no se hace esos planteamientos. Bueno, simplemente busca estar entretenido y... Cada vez más. El teatro, evidentemente, una parte fundamental del teatro es entretenimiento. Y hay gente todavía que te sigue diciendo, ¿me voy a reír? Y dices, pues sí. Es que estamos calientes. Y a veces me dices que no, para que no vaya. Porque bastantes problemas tiene todo el mundo como para... Eso el teatro tiene que divertir, ¿no? Pero es cierto que, recuerdo el otro día, por ejemplo, nosotros hemos hecho por primera vez, hicimos una prueba, a veces hacemos pruebas, ¿no? Pues de programar, yo no había programado nunca, así como creo que ellos lo han hecho alguna vez, no había programado nunca Microteatro, que es un teatro muy de cercanía, ¿no? Evidentemente no vino mucha gente, ¿no? Y luego se entabló un debate con los que estaban allí, con la compañía y tal. Y bueno, pruebas con la gente, ¿qué tal? Me dicen, sorprendidos de tener a un actor enfrente, encantados, hay que repetir, hay que hacer. Entonces, la gente también te da su opinión del momento que ha pasado, ha participado, y entonces dices, bueno, pues ya ha merecido la pena hacer este espectáculo para un colectivo de gente que desde luego lo va a verbalizar en el pueblo, y estoy seguro que la próxima vez va a haber el doble de gente, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte importante de ir al teatro. Está muy bien ver un gran espectáculo, pero lo que dices, claro, está compartir con otros ciudadanos pues tu momento, ¿no? Y no sé, yo supongo que tu problema se queda en la puerta cuando entras, ¿no? Sí, eso es lo importante, sí. Sí, tampoco te voy a quitar la razón en la parte práctica. Es decir, es cierto que desde nuestra óptica trabajamos con miras más amplias que la estricta presentación de producto, pero luego sí es cierto que el público al final lo que quiere es que le ofrezcas buena materia y que tenga la oportunidad, como afortunadamente la tiene en el caso del área metropolitana de Bilbao, tiene la oportunidad de ver prácticamente la mejor propuesta escénica en casi todos los frentes, incluso los internacionales a través de La Arriaga, Euskalduna, pero todos los demás los tiene a mano. Es decir, esa posibilidad es un lujo para un área como la nuestra. Pero sí es cierto que luego el espectador igual no está tan pendiente de los otros problemas de bambalinas que nosotros manejamos relativamente bien, pero que los contamos lo menos posible para que no se tenga la sensación de que lo que importa, como decía Carlos, es esta materia. No, la que importa es cómo la gente vive, participa, siente, disfrute, padece, y al final se lleva un pellizco de emoción en lo que se les ha presentado. Pero claro, negar que la otra parte es la que nos preocupa sería un poquito iluso. Nosotros estamos en esta época de los últimos años muy pendientes de los presupuestos públicos, pero porque tú lo has indicado, porque el recorte, por mucho que digamos, a nuestro sector le ha afectado sustancialmente. Y algunas medidas que han sido de carácter público y generales han afectado sustancialmente a las economías del teatro. Pero y no solamente desde el punto de vista de las administraciones, también propio. Sí, pues, la capacidad de comprar. Exacto, ya no llego a todo, ¿qué me quito? Pues todo lo que tiene relación con la cultura. Pero sí. Sorprendentemente, yo sé que a veces Ángel con esto no está muy de acuerdo conmigo, bien, pero sorprendentemente yo sí, no, creo que es bueno contarlo. Quiero decir que nosotros sí que nos hemos dado cuenta que quizá antes hablabas tú del deporte, que igual se dedicaba, hablamos con Carlos, igual más recortes en la cultura que en el deporte, pero claro, un ciudadano al final cuando ha llegado la crisis se plantea y dice, joder, pues tengo que pagar mi bono de deporte de todo el año, que son 150 euros, no sé cuánto se cobra, no sé lo que vale. Sí, el del atleta, pongamos... Tal, y dice, en cambio, ir al teatro un sábado me cuesta 15 euros, entonces puedo ir. Y nosotros sí que hemos visto un repunte de público y una fidelización del público y ha encontrado el teatro como refugio. Lo digo en serio, además no es ninguna manera de decir, pues está diciendo aquí, no sé qué sé. No, es verdad. Hemos notado pues que hay un público que viene más al teatro y dice, joder, pues económicamente no resulta, porque es cierto que también estamos manejando unos precios acorde con la situación económica del país. Eso es caro, no es. Caro no es. Venir a ver a un espectáculo de un actor de primera fila, sea vasco, catalán o andaluz, o sea, y que pagues 15 euros, no es caro cuando un paquete de tabaco puede costar 6 euros y quiero decir que... Pero es que, y lo decimos así, pero un aficionado al atleta y nunca se va a cuestionar no renovar su carnet de socio y dice, bueno, pues me lo ahorro y ya no voy al teatro. Pasa que el ejemplo del Atleti, con el club nos topamos. El año pasado, es que recientemente he estado manejando unos datos para una cosa, bueno, que compartimos los tres de la Escuela de Teatro de Verano de la Red Española de Teatros. En el año 2015 hubo 18 millones de espectadores de artes escénicas en el Estado español.
de ellos más de 600.000 en la comunidad autónoma, o sea que la gente va a ver muchas cosas, de hecho va muchísimo y no va más porque es imposible, necesitaríamos varias vidas. Tú sabes que el tiempo libre es lo más caro que existe, o sea, tener tiempo libre es difícil y dedicarlo al ocio, además de tener ese tiempo libre necesario para usarlo en el ocio, exige tener otros recursos que son económicos, yo que sé, de medios de desplazamiento, etcétera. O sea, a pesar de todas esas dificultades, en artes escénicas ha habido 18 millones de espectadores, ¿no? Pero yo creo que debe haber más, porque en el año 2008, que es el momento más álgido, hubo casi 2 millones más, o sea que hemos descendido, siendo muchos hemos descendido. Y debe haber más por lo que estaba diciendo, o sea, yo creo que los poderes públicos, los que tienen esa responsabilidad, deben ser conscientes, y algunos lo son, porque Macron, quiero recordaros que el nuevo presidente de la República Francesa, en su discurso inaugural de la presidencia, habló de cultura y direccionalidad cultural. Y es porque es un hombre de 30 años y posiblemente, y un hombre de la Escuela de Administración Francesa, que es la élite del pensamiento administrativo a nivel internacional. Y ese hombre dice, es que la cultura es la diferencia entre el caos, la barbarie y una sociedad organizada y una sociedad incluso que económicamente pueda progresar. Si retrocedemos en valores, es que retiran de la educación la filosofía. Sí, te lo han quitado, es ¿no? que hacemos cada vez más difícil acceder a la cultura, hay una cierta relajo en esto de que la cultura es importante y de que se vaya y hacer todo lo que sea necesario en políticas activas porque la gente consuma cultura. Necesitamos la cultura tenga una presencia fundamental en la vida, como otras cosas, y no es una cosa en contra o en detrimento de otra. Todo es necesario en una sociedad cohesionada, en una sociedad armónica y en orden. Y la cultura en estos momentos es, yo creo, la vaca peor alimentada de general. Independientemente del perdón de que en Euskadi tenemos una relativa buena situación y que nuestros teatros están pasando la crisis, capeando decentemente. Pero eso es, en términos relativos, porque eso siempre hay que mirar. Yo estoy de acuerdo con Carlos en el planteamiento general, esto está claro. Pero, a ver, yo a veces saco el ejemplo porque me viene al pelo. Nosotros llenamos al año en espectadores con un solo partido del Atleti en cualquier campeonato de estos que llena el estadio, o sea, 60.000 espectadores, y aquí no hay más que rascar. Es decir, un solo partido convoca a toda la gente que pasa por las artes escénicas durante todo un año. Y entonces, claro, dices, a ver, comparativamente, no se puede, no es término comparativo, hay que salirse de esos marcos porque si no estaríamos siempre perdiendo, y no se trata, como bien decía Carlos, de estar perdiendo siempre. Han crecido los números con una claridad meridiana, pero todos somos conscientes que entre el 1 y el 3 o 4% máximo de la población del país usufructúa las artes escénicas de manera regular. Cuando decimos de manera regular es que algunos dicen en las encuestas que cada año ha ido por lo menos a 1, 2 o 3 espectáculos, pero que no es como estos que decimos socios o amigos del teatro, que son regulares y que conforman los grandes números. Que habría que saber qué tanto por ciento de la población son los regulares. La real, pues sí, del 2 al 3%. El 2 al 3%. El 19% de una vez al año teatro. Y luego pero tampoco lo fomenta la educación, ¿eh? Bueno, ahora mismo hemos pasado una racha en la que todo eso se ha descuidado bastante. Entonces, si esto no se cuida y el ámbito educativo no mantiene las humanidades y los ámbitos, digamos, de formación escénica en sus diferentes frentes, con un cultivo de la sensibilización de aquel que nace a la vida, pues resulta un poquito complicado incorporarte después, a menos que tengas otro aprendizaje tardío interesante. Entonces, claro, eso lo trasladas a los ámbitos de la decisión, que es lo que nos concitaba tu pregunta inicial, y dices, bueno, vamos a ver, en el caso nuestro, el teatro, lo fundamental ahora mismo en el presupuesto es que garantiza que el personal y las instalaciones funcionan. Pero que luego en la programación tú tienes que habilitártelas para funcionar de tal manera que lo que recibes por vía de taquilla, decía 15 euros la entrada, pero que hay que quitar todos los descuentos que hay por ahí, no es tan fácil, es menos de 15 en general. En segundo lugar, las subvenciones públicas que han pegado un recorte de campeonato, yo lo digo en términos, lo he dicho en otros foros, en términos de Baracaldo, le ha afectado sustancialmente el rebaje de subvenciones públicas, normal, porque tienen que orientar el dinero en las direcciones que sean más interesantes. Pero claro, tú tienes que quejarte de lo que a ti te afecta, y te quejas en el buen sentido. Nos ha faltado ese dinero para mantener las líneas de programación. Y por último, de taquillas y subvenciones más cuotas de socios, otros ingresos por alquileres, tal, vas capeando, has dicho, iba a decir yo, el temporal. ¿Por qué? Porque
si no se aportan dineros directos a la programación, en nuestro caso es clarísimo, incluso puede que la propia programación pague parte del sostenimiento de los servicios, es decir, en este mantenimiento del servicio con todos sus frentes, que son más de los que pensamos y que hay que pagarlos cada año, y después el personal, que ya sabemos que se mueve entre el 50 y el 60% de costes. Es decir, si detrás de esa situación no aparece el ámbito público engrasando la máquina suficientemente para que el sector escénico viva, nos aparecen después situaciones como solo el 9% del sector vive honesta y tranquilamente de lo que gana en las artes escénicas. No nosotros, que somos de los que somos garantistas porque tenemos garantía pública en el sueldo, sino de la gente que crea y ejerce. Sí, de los que viven de poder representar sus obras en un equipamiento. Entonces, claro, dices, ¿cuánto falta? Falta la tira. Y todo lo que se aporte, desde mi modesta opinión, desde el sector público a engrasar este campo, que es a veces se tilda de superfluo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Pues dices, pues hay necesidad de todo lo que se explica anteriormente. Y si no se cuida, efectivamente nos iremos, pues como ahora, pues oye, rellenamos las programaciones con lo que nos vaya viniendo, a taquilla, de aquella forma. Cuidado, se entra en un terreno o aficionado, que lo hemos sacado 1000 veces en los debates. Perdiendo calidad, quieres decir, no apostando por la calidad. Y aquí quiero avanzar un poquito. Y aunque equilibres las calidades, pues no es lo mismo, porque no está untada la máquina. Eso es, quiero hablar un poquito de los criterios de programación que seguís. Buscáis calidad, cantidad, o sea, cantidad de público, calidad de una representación, que a lo mejor lo valoráis vosotros como especialistas, pero no la gente de la calle. Yo te digo, por ejemplo, perdona, en Baracaldo, yo creo que en el resto, los encuentros de zarzuela, es lo más acudido. Eran, cuidado, Y el flamenco. Y flamenco, sí, pero eran. Ahora son de otra manera, porque la generación de zarzuela, con todo respeto, se va muriendo. Bueno. La generación completa. Pero dices de los que... Públicos que no se renuevan por una dificultad de estricta edad. Yo creo que la zarzuela gusta a cualquier edad. No, se sigue, como género más pequeño de la ópera, que no puede acoger ópera. Son buenos números, ellos también desarrollan ópera. Son buenos números, pero es que hay que pagar cada sesión, Hay que pagar cada sesión, es decir, de 21 a 24.000 euros, y sacar en entradas 10, 11, 12, 15, ya te caes, te vuelves loco. Y ahora aplicas toda la línea de descuentos impositivos y de fiscalidad. Y dices, y mantenemos la zarzuela y mantenemos el flamenco, quieto, parado. A ver, el caso de Ángel es un poco diferente, quizás porque nosotros somos administraciones citas, somos organismos autónomos, tenemos una figura jurídica diferente, la estructura sociedad que sostiene el teatro a la de sociedad anónima. Él tiene que luchar mucho con sus ingresos de taquilla, etcétera, con los recursos propios que genera. Nosotros hacemos una aportación del ayuntamiento que puede recortarse o aumentar, eso también es verdad. Pero trabajas todo el año con ese dinero. Y hacer aportaciones extraordinarias, es decir, si la cosa se pone fea. Eso es. Bueno, entonces, es un poco diferente, pero en todo caso, evidentemente, la crisis afecta, ya sea por esa línea o porque te recortan la aportación para tu trabajo, pues puede haber más o menos ingresos. Pero realmente con los ingresos, o sea, con la aportación o con los dineros que yo manejo, si tuviese algo más, podría hacer no más de lo que hago en lo que ahora hago. O sea, yo hago programa alrededor de 50 espectáculos de teatro, digamos, al uso, a la italiana, en el espacio escénico, etcétera. Vamos a hacer más cosas en la calle y tal, pero digamos, lo que estamos hablando es estrictamente del espacio escénico ordinario. Realmente más de 50 espectáculos al año en el municipio de Santurtzi, el público que hay, que es un público importante y tal, unos 17.000, 18.000 espectadores, es que no hay temporada para poderlo hacer, ni hay recursos para poderlo sostener. Habría que diversificar la programación, y cuando digo esto quiero decir diversificarla en contenidos y direccionarla hacia públicos diversos. Ahí es donde tenemos problemas, en nuestro caso, de mayores recursos. Es decir, yo no necesitaría hacer ahora más espectáculos para el público prototípico, que es un poco diverso, pero es un público de una edad, de un cierto capital cultural, de un gusto por el consumo. Esos ya tienen su... Y no puedo hacer más... Tienes 3 salas. Sí, eso pero esto hay que decir, pero esas 3 salas, bueno, aparte que tendría que tener recursos para adaptar algunas cuestiones, lo que yo creo que debemos hacer es, por ejemplo, pensar en un público joven, por ejemplo, por poner un caso, hay más, un público joven que tiene unos gustos diversos y que además deben los espectáculos ser acompañados con una actividad que no es
la de toma esta propuesta, ven, la ves y te vas. Tiene que ir acompañada. Y eso, para poderlo abordar, porque hacer más de lo mismo no va a provocar más público, hay que hacer otras cosas, exige unos recursos de los que con los que no tenemos en estos momentos. Entonces, claro, estamos un poco abocados a hacer bastante bien lo que estamos haciendo desde hace ya tiempo, tener muy satisfecho a un sector del público, a un sector importante del público, tenerlo satisfecho, pero no abrir nuevas líneas de intervención, pues porque para eso hace falta otros recursos que suplementen lo que tenemos, que no son en estos momentos presentes. Gerardo. Sí, yo, como la mayoría de los teatros, evidentemente hay que cuadrar un presupuesto a fin de año, ¿no? La verdad es que nosotros llevamos unos años que, bueno, gracias a Dios va cuadrando, ¿no? Y es cierto que con un tipo de espectáculos tienes unos ingresos que te permiten visualizar cómo va a ir el año, pero no olvidemos que tampoco llevamos tantos años de espacios públicos abiertos y la gente tiene tanta costumbre de venir al teatro. Me explico. Poner una cara conocida de cartelera madrileña o un actor vasco de TV o quien sea puede traer mucha gente al teatro, pero tampoco nos olvidemos que somos unos teatros con una serie de compromisos en una red de teatros vasca, en el que, por ejemplo, hay que programar danza, y sabemos que pues, el público no tiene mucha costumbre de venir a la danza. Hay gente que viene a ver a la compañía de danza que se llama no sé qué, de Israel, a ojos ciegos, a pagar un dineral, no sabe si bailan boca arriba o boca abajo, y hay espectáculos magníficos de danza, tanto de la comunidad autónoma como de fuera, que tenemos y debemos programar, pero sabemos el público que va a venir. Te decía Ángel, llenar. En algunos espectáculos yo creo que no se trata de llenar, lo que pasa es que nuestra obligación como teatros públicos es atender a todo tipo de públicos. Nosotros no podemos nunca olvidar que en nuestros municipios, y bueno, en alrededores, pero sobre todo en nuestros municipios, tenemos un público de teatro, pero tenemos un público de danza, tenemos un público infantil muy importante, tenemos un público que le gusta el circo de sala, que cada vez es más. Entonces hay que programar. Evidentemente, cuando te metes en lo que dice Carlos, en hacer cosas nuevas, pues los primeros años son complicados, porque a las cosas nuevas la gente le cuesta mucho entrar. Entonces tienes que compensar, pues bueno, pues con tu imaginación, con unos ingresos extras que entren en algunas programaciones del teatro, y cuadrar el año de esa manera, ¿no? Nosotros también hacemos cerca de 58, 59 espectáculos, pero no da más, porque no olvidemos que Vizcaya como Euskadi llega al mes de mayo finales y hace sol y nadie tiene segunda vivienda, pero todo el mundo se va. Claro, aparte de la crisis, el tiempo también afecta. Claro, aquí en todas partes. Influye, sí, claro. Las épocas estacionales, sí. Sí, está o sea, claro. que el primer criterio que se sigue no es buscar la presencia, la asistencia masiva de público. Hay otro tipo de criterios a la hora de programar. Hombre, se trata, como bien se ha señalado, de atender al máximo abanico de públicos capaz, diríamos, de interesarse por la oferta que hace un espacio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, determinadas propuestas que tenían cierta brillantez, llega un momento, como era el gospel, llega un momento, o la magia en su momento, que esos se normalizan de tal manera que eso ya aparece en todos los teatros y ya no tiene ninguna exclusividad. Por tanto, tienes que buscar otras vías, otros recorridos, para seguir manteniendo al público pendiente, pero no necesariamente yendo a ciclos muy potentes, porque no los puedes pagar. Bueno, si dices antes zarzuela, y antes hacías 5, 4, 6 zarzuelas, ahora tienes que hacer 2. Tú no puedes hacer 6 ya. Ya hay otras zarzuelas en otros sitios, pero claro, a su vez son muy caras de mantener. Bueno, pero si lo vas trasladando, por ejemplo, al ámbito teatral, que es muy común en todos los teatros, como es en nuestro caso, tanto para públicos infantiles, familiares o escolares, en nuestro caso nos absorben casi 40 y tantas funciones, 42 funciones en el ámbito escolar, y pasan 10.000 alumnos. Pero esos son públicos cautivos, al fin y al cabo, están organizados, vienen, muy bien. Cuando sales ya, ¿yo qué digo? En los últimos 10 años, nosotros hemos perdido 20 o 20 y tantas funciones de teatro. Primero, porque no vamos a programar los domingos, porque no podemos, porque ha cambiado el ámbito de programación y de funcionamiento de la gente. El domingo ya no era el de antes. Y de 2, que era muy normal, o incluso de 3, viernes, sábado y domingo, hoy lo más habitual es 1. Y para nosotros también. Bueno, los domingos siempre ha sido día de cine. Sí, otras cosas también, y de hecho la gente va. Pero quiere decir que tú has tenido que bajar el número de funciones y de programación. ¿Por qué? Porque los hábitos han variado. Y los recursos de la gente en su bolsillo han variado también. Hombre, una de nuestras obligaciones, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, a veces te preguntan, ¿tienes que estar siempre en la puerta? Pues sí. Pues porque hay que testar un poco al público lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? Y han cambiado también los hábitos del público. Pues llega una época en la que el público se marcha más el fin de semana y llega el domingo a la noche. Resulta que te encuentras con que el domingo en la sesión de las 8 de cine
ha habido más gente que en la del sábado, igual casi siendo un estreno, pues porque es una época de sol, de playa y demás. Nosotros también nuestra obligación, y bueno, y creo que lo hacemos todos, es un poco buscar los mejores momentos para la programación, un poco lo que al público le va a gustar en un momento. Antes has hecho, quizá hemos pasado por encima, dice, lo que os gusta a vosotros. Yo recuerdo la primera vez que cuando me dijeron que tenía que gestionar el teatro, llegué a una sala y lo que vi a mí no me gustó nada, pero me quedaba fuera en la puerta y el público decía, ha sido maravilloso, y bueno, pues aquí algo tiene que ocurrir que tenemos que pensar un poco todos, ¿no? Entonces, a veces, si programas según tus gustos, posiblemente a veces que no programarías cosas, o sea, hay que estar también un poco con el público, y la calidad, por supuesto, pero lo mismo puede ser un espectáculo de calidad de la primera figura que viene de Madrid o de Barcelona, que es un espectáculo de una calidad súper contrastada de una compañía vasca que sea barato con 3 actores o 4, y que yo sé que si en vez de venir 500 van a venir 150 personas, pero esas van a volver al día siguiente porque el espectáculo es buenísimo y les va a gustar. Entonces me van a decir, oye, me ha gustado un montón, y a veces igual puedes programar un espectáculo en el que dices voy a meter 600 y salen y dices, pues total, si es lo mismo de siempre y tal. No es fácil, evidentemente el trabajo no es fácil, a fin de año haces balance, no es fácil. Yo, si me permites, como anécdota, todavía me acuerdo cuando el Camarón de la Isla estuvo en el Teatro Baracaldo, llenó. El Brujo, que bueno, estoy hablando ya casi de la prehistoria, Nuria Esper, o sea... Hay muchos que llenan. El Brujo estuvo el año pasado en Basauri, ¿no? En Santo Domingo que llenó. Siguen llenando. Sí, hay nombres que siguen llenando. Así de Chandía, le pones una foto en la entrada del teatro y la gente... Le reconoce, y, o sea, seguimos, como público seguimos acudiendo a lo que nos suena, o tanto a nivel de nombre de cara. Sí, pero es curioso, mira, en Basauri, por ejemplo, hay 2 asociaciones... Según disciplinas artísticas. Sí, según disciplinas, efectivamente. Hay 2 asociaciones de mujeres que ya hay una colaboración con ellas los últimos 10 años, que son fantásticas, porque colaboran con el teatro, y ahora me dicen, bueno, ¿cuándo presentan la programación? Se sientan siempre delante mío y, bueno, para esta queremos 80, para esta 50, la verdad es que sacan un montón de... Y a veces te preguntan, ¿esto qué tal? Pues mira, no es muy comercial, pero os va a gustar mucho, porque trata... Y a veces vienen colectivos pequeños y luego dicen, me ha gustado mucho o no me ha gustado. Yo creo que también con el público hay que, de vez en cuando, pues entablar, si se puede, algún pequeño debate o conversación que le guste otras cosas, ¿no? Creo yo. Igual un poco incluso lo que ve la tele, el tema de los monólogos de humor, está lo que no ves en ningún lado. En música, por ejemplo, en Internet ha tenido un impacto en muchas cosas, también en este ámbito, en el ámbito de los gustos, de los hábitos de consumo del público y de lo que les gusta o no les gusta. El teatro quizás algo menos, aunque también hay situaciones que te sorprenden. Tienes un espectáculo que tú esperas un público determinado y de repente llenas, y viceversa. Pero la música es clarísimo. Hoy en día ya no es el rol aquel de las grandes cadenas de radio, las radioformas, etcétera, que generan, que sigue funcionando a cierta medida. Pero hay fenómenos como, yo que sé, Silvia Pérez Cruz y mucha gente que ha crecido fuera de los grandes ámbitos de promoción. Y llegan al teatro, tú pones a un artista en un teatro que te seguiste quien le conoce y te puede preguntar a la gente de tu entorno más inmediato. Y resulta que llenas, porque se mueve a través de las redes la información sobre lo que es esa persona, y hay una comunidad de gente que lo sigue y le gusta, etcétera, que además se moviliza y se desplaza, ¿no? Si lo haces en el momento oportuno. O sea que todo esto está muy patas arriba, muy cambiado. Lo que hace cuando quizás todos nosotros empezábamos a trabajar en esta profesión, esto ha cambiado infinitamente, ha cambiado el entorno, los usos del ocio, ha cambiado las capacidades de consumo, la multiplicación de ofertas. Es que no solo competimos, por decirlo así, colaboramos compitiendo entre nosotros, es que competimos con el fútbol, decís, con el fútbol, y con el esquí, y con la playa, y con el macramé, y con los bares, y con no sé qué, porque claro, la vida es una, tú tienes 24 horas, de esas 5 o 3 o 4 son de ocio, de tiempo libre, de ocio, y el tiempo libre, tienes que hacer las compras y además arreglar la casa, y te queda 1 hora de ocio, tienes el monte, lo otro, maroto, ¿no? Entonces las opciones son difíciles. Claro, nosotros tenemos una lucha muy dura, que es en lo que yo creo que me gustaría insistir, en la necesidad de tener recursos para acercar a esa gente que en ese entorno de tanta oferta nunca ha podido tener la oportunidad de disfrutar de una manera emocionante el teatro, que al fin y al cabo es una emoción. Necesitamos recursos para poder conseguir crear contextos donde esa gente descubra que va a tener otro problema, porque además de todo lo que le gusta, encima le va a gustar el teatro y va a tener que meterlo en su coctelera de decisiones. Ascenso. Muy interesante además lo que plantea Carlos. En el caso del Teatro Baracaldo hay un club de espectadores que lo mueven las áreas de cultura,
y los centros cívicos en colaboración con el teatro. Y todos los años están pues 20 a 35, 40 personas que se incorporan con unas condiciones más ventajosas a la hora de adquirir entradas, con un Josu Montero que les explica la obra, su contexto, el desarrollo que ha tenido, su secuencia histórica. Es decir, un montón de detalles que al final la gente decide de las que cogen del mes, esta. Pero esa va empujada, va sostenida, va alimentada. Mucha gente termina haciéndose socio, o socia, perdona, socia, que el tema es muy femenino en general. Pero la forma de hacer tiene respuestas inesperadas. Nosotros no podemos competir en el ámbito infantil porque las aulas de cultura de los barrios hacen un programa los sábados, en el que trabajan a 2, 3, 3,50 euros y nosotros no podemos trabajar por debajo de 6 en ámbitos infantiles. Al final nos hemos retirado. ¿Por qué? Porque tienes que convencer a ese público de que a su vez eso es y encima vale. Bueno, cuando eso, como ha dicho Carlos, cuaja en un alma, en una emoción, esa persona es fiel durante un periodo. Luego igual se retira y vuelve al cabo de un tiempo. Y te dice, bueno, pues los escolares que van de manera regular a los espectáculos escénicos en toda su época educativa han pasado por todas las modalidades y se han divertido, sobre todo los chavales que se divierten tremendamente. Y los ya de bachilleres e institutos, pues ya de otra manera. No te garantiza que esos van a ser públicos escénicos porque tú les has motivado, sus profesores pagan religiosamente su entrada. Ahí no hay una causa-efecto, pero sí hay un desarrollo que cuanto más se cultiva, antes o después te llevas una sorpresa. De todas formas, yo ahí veo mucha incógnita en lo que son las nuevas generaciones, en lo que son los jóvenes. Sí, lo que pasa que cuando habla Carlos de recursos, mira, yo creo que hay un ejemplo que está claro. Nosotros hace 2 años, 6 ayuntamientos o 7, siempre ha existido teatro para bebés. Yo nunca he sido muy partidario del teatro para bebés porque veía propuestas muy pequeñitas, en fin. Y no estaba muy convencido. Porque son muy caras. Y empezamos a hacer teatro para bebés. Evidentemente, por muy grande que tengas... ¿Para bebés o para sus amas? No, pero aunque tengas un espacio enorme, yo recuerdo que el año pasado había, pues yo voy siempre a donde más público pueda entrar, pues son 120 personas, incluidos los niños. Claro, si tú metes 120 personas en 2 funciones, y cuando viene el bebé y al padre le vas a cobrar la entrada a 23 euros, o sea, cobras a 5 o 6 euros la entrada. Claro, si tú haces números, dices, aunque hagan 2 funciones, y vienen 2 actores, un técnico y el chofer, pues si vienen de Granada, pues esa gente también come. Entonces, evidentemente, ya cuando hablamos, y duermen, etcétera, etcétera, cuando hablamos de la rentabilidad, por eso cuando se habla de la rentabilidad, decir, a ver, tiene que ser una rentabilidad mezcla económico y social. O sea, una si lógica. No sería una rentabilidad lógica, sería inviable hacer un espectáculo. Yo el día que yo hice un espectáculo para bebés, llovía como yo no había visto nunca llover. Dije, aquí no va a venir nadie. Y me encontré con la sorpresa, las sillas, tal y cual. Hasta me disculpé con los padres. Le dije, yo pensaba que en este pueblo casi no había bebés y que no tenéis esta voluntad de empuje. Se llenó el teatro. Dije, bueno, pues a partir de ahora está claro. Entonces, son tus propios cómplices los padres, porque había un concejal con sus niños. Me dice, no, esto hay que echar una mano, seguir potenciando y tal. Tenemos que ser muy cómplices tanto con el público como con nuestros propios políticos, o sea, explicarles permanentemente, que muchos lo saben, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la gran suerte, pues que yo tengo una gran suerte de tener una relación directa con mi concejala, con mi alcalde, que siempre es muy fluida, y hablamos de todo esto, ¿no? Y lo entienden perfectamente, porque si no, no habría manera de programar esto. Si tú empiezas a explicar a la gente que tú haces un espectáculo y pretendes que sea rentable económicamente como el de un teatro privado de Madrid, sí, es inviable hacer eso. O sea, los criterios no tienen que ser económicos, es una de las conclusiones. No, es una variable, hay que ser fino, o sea, y tener suerte. Nosotros ya hemos acabado estos últimos años con por encima de las previsiones. Sí, pero que no vas a meter un espectáculo que sabes de antemano que te van a acudir 4 porque es algo muy... ¿O sí? ¿O sí? Hay veces que sí, sí. Claro, porque puede ser en una programación, si ¿Por ejemplo? Lo importante es la definición, claro, danza contemporánea. Es una disciplina, antes te decía, de 18 millones, no llega a 1,5 millones de espectadores de danza contemporánea en el Estado español. Es una disciplina que es un arte que hay que defender, ¿y quién lo va a defender si no son los poderes públicos? Si no estamos en instituciones... Nosotros. Claro, es decir, si las instituciones con sus instrumentos, en este caso sí, los teatros, no estamos, esa disciplina desaparecería. Claro, si no lo hacéis vosotros, nadie el mercado no lo va a sostiene. hacer. Pasará con el cine en unos años, el cine al uso
de sala cinematográfica, etcétera, desaparecerá, la gente verá cine seguramente en 3D y en su casa y así. Y bueno, y habrá, no muchos, pero habrá unos espacios que conservarán, porque en sí mismo es una cosa que tiene carácter ya patrimonial, de patrimonio, pues como los museos y otras cosas, ¿no? Pero el teatro es algo vivo que parece necesario. Mucha gente sostiene, yo soy bastante partidario, quiero ser partidario de la tesis de que, a pesar de que toda la tecnología implica los cambios de la vida, etcétera, el encuentro de los seres humanos alrededor de un hecho escénico es alguna experiencia vital que genera adicción. El problema es que tener contextos donde ese acercamiento sea realmente eso, emocionante y funcione. Y para eso necesitas recursos económicos que te permitan traer a alguien de Granada que te parece muy oportuno en tu proyecto de programación, que tienes que traerlo desde allí, ponerlo aquí para que haga, y poner además en condiciones artísticas adecuadas a esa compañía en ese sitio para que haga el espectáculo, para un público que además has tenido que traer, porque bueno, es el público que ya sabe venir, que conoce el camino, a otro público que hay que ir a su casa a traerle. Y eso no se hace diciéndole, ven, sí, poniendo un anuncio en esta maravillosa televisión, o no, y además le dices, y además vienes y pagas una entrada. Claro, hay que ponerle algunas pistas, hay que facilitarles mucho, algunas miguitas para que sigan el camino y lleguen y de repente descubran que hay algo muy maravilloso, y además para él, porque dicen que la principal barrera que hay para que los espectadores no habituales, es decir, el público ese que no es consumidor de teatro se acerca al teatro, es el autoconcepto. Es que yo no me veo ahí, es que hay cómo se va, hay que ir vestido o no hay que ir vestido, estar todo el tiempo en silencio y entenderé algo. Y a veces es muy peligroso porque... hay intermedios. Hay intermedios y se puede hablar por el móvil, claro, y todo eso no. Es una tontería, ¿verdad? Dices, dicho aquí así puede parecer una tontería. Cuando estás a pie de, como decía Gerardo, a pie de obra en la entrada, ves a los públicos y ves de repente que haces un espectáculo de esos que atrae un público no habitual, que viene al albur de un espectáculo muy concreto, de una figura artística, sobre todo se da mucho en música y así, y llegan y no son gente acostumbrada a entrar en un espacio escénico, no sabe los usos y las costumbres y tiene dificultades, ¿no? Y hay que ser atento para ayudarle para que esté cómodo y para que no tenga una experiencia negativa. Que le va a hacer no volver. Claro, o programar, decíamos danza, programar un espectáculo para un público de aluvión, que hay de todo, un espectáculo muy complejo, por ejemplo, danza contemporánea, que exige una cierta hábito de consumo, de haber visto danza, para entender las claves, pues al final el espectador seguramente dirá, no he entendido nada, hay dos opciones, o yo soy tonto, o eso... ¿Cuál es la respuesta a la frustración? No hubo más y se acabó el problema. Entonces, esto es un arte, lo de programar. Pero se puede dar la parte contraria. Quiero decir, yo recuerdo el año pasado que abrimos temporada con un espectáculo de danza contemporánea y dijimos, mira, a la piscina. Y vino gente, me acuerdo, había un grupo de gente mayor, de señoras mayores y tal, y dije, joder, pues no sé si no hemos anunciado bien el espectáculo o algo pasa, no vinieron y tienes que subir al escenario, además lo hicimos en el escenario. Y claro, me dijeron al escenario, bueno, coincide que habían 2 o 3 programadores, estaba Chano del Orrio, Arantxa de Durango, mira, poneros al lado de estos que son gente importante, ya lo arreglamos un poco. Y cuando acabó el espectáculo fui a hablar con ellos, me dijeron, oye, magnífico, verle a la bailarina enfrente de mi cara bailar y tal, a estas cosas hay que traer más. Y dices, bueno, pues ya hay un público al que hemos ganado, o sea, que ha costado. Pero claro, en el escenario ya no cabían más que 100 personas. ¿Tienes que hacer esas cosas? Pero pues puedes sí. conseguir el efecto contrario, que es que le dices, el actor o... va a participar contigo, que estás sentado, conmigo que no, a mí que no me... Eso es, ese tipo de espectáculos que te hacen participar y no quieres. No, claro, pero hay cosas... Mira, recuerdo un espectáculo que vimos en Leioa, en el Teatro de Leioa el año pasado, y después del espectáculo, una compañía joven muy premiada, que es Inmaquinario, una compañía de Orense, gallegos y tal, una compañía fantástica de gente joven, y cuando acabó el espectáculo hubo un debate, ¿no? Nos reímos bastante y tal, y había un señor mayor en la fila 8, la 10 y la 12, estaba ahí solo, bueno, más me acuerdo con su chapela, creo, y cuando intervino dijo, a ver, yo enterar, no me he enterado de casi nada, pero me lo he pasado genial. Bueno, pues ya está, o sea, ya hemos logrado que un espectador esté a gusto en el teatro y se ha olvidado. Yo creo que esa es la parte importante. A veces, me acuerdo cuando llegan programadores nuevos y jóvenes, nosotros ya que estamos saliendo ya de la carretera, se nos está acabando ya la raya amarilla, y cuando llega alguno nuevo y te dice, oye,
¿y esto cómo sé si me gusta o tenemos no? que ver el cambio climático. Claro, ¿no has ido nunca al Museo del Prado o a algún museo? Sí. ¿Te ha gustado un cuadro? ¿Por qué te ha gustado? Esto es igual. Primero, luego ya analizarás si la dramaturgia, si la luz es buena o si el texto que han leído Tú primero mira un poco el contexto del espectáculo y lo que opina el público, que es fundamental. Luego del resto ya hablarás, ya tienes siendo un experto. No quiero terminar el programa sin que habléis, alguno lo habéis dicho, competimos, entre comillas, y colaboramos. ¿Competís o colaboráis? Mira, te voy a decir, hay un estudio de la Universidad de Barcelona dirigido por Eduard Miralles, un personaje de la prospección cultural, etcétera, que hizo un estudio en los teatros de la zona metropolitana de Barcelona, que hay muchos, con mucha programación. Y decía, es un caso extrañísimo que se produce en el mundo, que es que unas entidades compiten y colaboran a la vez. Compiten por un mercado, competimos por el público. José Ángel y yo estamos a 10 minutos de metro, no llega. Vamos en el metro y arreglamos el mundo, ¿verdad? Cuando vamos a Bilbao o venimos juntos de algún sitio. Yo quiero el público de Santurchi, tú quieres el público Sí, de Baracaldo, y hay de Basauri intercambios, también. Claro, y la gente fluye. Y bueno, yo, sinceramente, Bilbao. dicho así, quisiera que todo el mundo fuese a Baracaldo y que el otro mundo viniera a Santurce y pasasen por Basauri. Sería genial. Eso es imposible. Entonces tú tienes que, efectivamente, porque antes hablamos, hay que buscar un equilibrio entre lo económico, los resultados de público, de audiencias, lo artístico, lo mediático, bueno, todo eso es un equilibrio complicado con los recursos que tienes y hay una cierta competencia, por eso que es escaso, esos bienes que son escasos. Pero al mismo tiempo nosotros somos gente de la cultura, o sea, estamos en este negocio, además de porque nos pagan, sobre todo, o junto a eso, porque nos creemos esta historia de que la cultura es importante en sí misma y que consideramos que es un privilegio trabajar en ello y pensamos que si le va bien a uno, le va bien a su ciudadanía, porque se lo está haciendo bien. Sí, pero yo me refería más al hecho de que como traer algo puede salir caro, bueno, pues lo pagamos entre los tres, o lo pagamos entre los cuatro. Colaboraciones. Entonces lo llevo a Santurchi, pero entonces ya la gente no me va a venir a Baracaldo. Eso se hace, quiero decir, a ver, nosotros antes Ángel ponía el ejemplo de las óperas, ¿no? Carlos y yo hacemos al año 2 óperas y ya llevamos muchísimos años. Pero óperas de pequeño tamaño, porque los escenarios que tenéis no, tampoco son producciones grandes. Los escenarios muy grandes. Muy grandes, sí, el escenario nuestro es tan grande como cualquier teatro de capital. Más grande que el de La Riaga y después de los Calduna los más grandes. Los más grandes que hay. Entonces, bueno, hacemos óperas donde... no es de pequeño formato. No, evidentemente pues no metemos caballos porque no nos caben, pero eso. Entonces, bueno, quiero decirte que nosotros siempre traemos las óperas con fundamento. Carlos viernes, yo sábado, desde hace años. Y otro tipo de espectáculos que a veces sí coincide, oye, pues mira, me interesaba a mí también. O sea, y a veces cualquier teatro, y con otros teatros, a veces incluso recuerdo un espectáculo infantil el año pasado que lo hizo Donosti, hablemos ya de una capital, Berriz, un ayuntamiento pequeñito, y Basauri, un ayuntamiento mediano, y lo trajimos entre los tres. O sea, a veces se hacen cosas, es posible. Y lo que dice Carlos, yo estoy encantado de que se anuncie en el ayuntamiento del radio y tal, y que se llene ese ayuntamiento y que luego se llene el mío. Claro. Que es que no se nos tiene que poner, no tenemos que ponernos nerviosos por eso. ¿Asensio? Bueno, yo comparto la tesis, en este caso tiene un punto idílico el asunto, de ponernos de acuerdo en que los elementos de programación puedan estar en una coordinación que permite un abaratamiento de costes, una mayor explosividad mediática y, por tanto, una mayor captación del interés del público, pero no siempre es de esa manera. Nosotros, por ejemplo, a veces cuando los distribuidores o tú estás buscando un producto, preguntas por dónde va a estar, en qué sitios no va a estar, si va a estar antes o va a estar después, porque no hay tuti, tienes que saberlo. Cuando se piensa que la sinergia que produce una presentación en un sitio se reproduce automáticamente la sinergia en otro, te puedes encontrar que a veces funciona y a veces no funciona. A mí, con Santurce, por ejemplo, soy del criterio de que no nos tenemos que mezclar demasiado, pero eso sí, complementarnos de manera sistemática. Es decir, de tal forma que vas viendo que los productos al final van pasando. A mí me da igual si van a un sitio o van a otro, hablo de los productos que tú estás buscando en el mercado. Si eso es así, las distancias marcan el movimiento de públicos. Incluso las políticas de precios pueden mover el público. Si tú tienes la obra 22 y luego en Santurce o al revés está 18, pues la gente va a tomar una decisión de irse a por 18 allí. Pues esto es de cajón. Bueno, en el caso de Basauri hay una mayor distancia y es un núcleo metropolitano, pero más de ir. Más de ir. Nosotros hemos programado con Vitoria, con Logroño o con Donosti o con Burgos, por ejemplo, el flamenco. La zarzuela es casi única porque no rota. Cuando se hacía ópera, yo hice una prueba con ellos y no nos funcionó.
¿Por qué? Porque ya el público veía zarzuela y por tanto decía, bueno, pues sí, es ópera, pero ya veo, o va donde los teatros... Sí, que tengo la oferta en otro lado. Eso lo tienes que ir valorando y buscar esos equilibrios que no impiden una colaboración permanente en determinadas propuestas. Si yo, por ejemplo, busco un movimiento determinado en flamenco, pues te tienes que ir a Ibar, o te tienes que, porque si no, ese público minoritario... Que no le va a importar moverse estas distancias pequeñas que y eso tenemos es un aquí. juego que tienes que ir valorando, Sí. no siempre con acierto, obviamente. Claro. Incluso yo creo que la distancia, como dice Ángel, juega, es decir, Santurce y Baracaldo no es lo mismo Santurce y Baracaldo que Santurce y Basauri. Hay unas distancias, no son públicos que sean tan fluidos. Las distancias, viene mucha gente de Bilbao, por ejemplo. Claro, y hay que, se puede hacer una programación complementaria, porque además clonar las programaciones no sería bueno, es decir, que hubiese reducir los 50 espectáculos que podemos hacer a 10 diferentes en cada teatro, porque los restos están todos en los mismos lados. Pues no, es verdad que algunos se tienen que repetir porque son aquí de 6 meses. Sí, claro, efectivamente. Y que a veces, según que, a mí no me duelen las prendas, por ejemplo, programación no en el Festival de Teatro, pero en la programación ordinaria, si algo tengo mucho interés en hacerlo, va a la Rega por delante, yo sé que es un gran espectáculo, va a la Rega, digo, pues me está haciendo la publicidad gratis, me ayudará a llenar, ya me encargaré de anunciar a mi público más habitual, que eso que está en Bilbao también va a estar en Santurce, que escoja donde quiera ir, pero que también lo va a tener en Santurce, ¿no? Pero porque hay un interés estratégico en cuanto al conjunto de programación en determinadas. En otros, lo que buscamos es, nos interesan los dos, no nos hacemos ninguna competencia así dañina, y lo que hacemos es hacer eficiencia económica. Si algo puede venir más barato porque está en 2 localidades, exacto, o en 3 pues o en 4, claro. En teatro se hace permanente. Si lo hiciésemos en todo, el resultado sería que la programación sería clonada, es decir, se reduciría la oferta, en conjunto, la oferta pública de... O sea, es un equilibrio complicado. Y no nos olvidemos que eso no solo es un bienestar para el teatro económico, sino que es un bienestar para la compañía. Claro. No olvidemos que una compañía, estar aquí y que venga, me da igual que venga de Durango, de Donosti o de Granada, como os he puesto antes el ejemplo. O sea, si viene aquí y puede pasar el fin de semana en los 2 teatros que están a 15 kilómetros de distancia, sus gastos serán mucho más rentables, eso está claro. Y cómodo y de descanso y de estar centrado en la exhibición y no en el cansancio. Lo dicen ellos mismos. Sí, bueno, es que sí, ya que vengo al norte, un caso concreto, además, joder, pues ya aprovecho y qué bien que me han contratado en este otro teatro. Esa coordinación con el tiempo, probablemente igual se trabaje en mesas conjuntas. Yo veo que eso llegará. Hoy dices... Abarata costes. Sí, y habrá un acuerdo de las partes en el sentido de que determinados productos tengan unas periodicidades pactadas. Ya los tenemos en la red de teatros de Euskadi a nivel de Sarea, un circuito concertado en el que prácticamente un montón de compañías circuitan en un tiempo determinado, sí, y con unas garantías de circuitaje que casi amortizan el tiempo inicial de producción. Entonces dices... Bueno, les estás dando a los grupos unas garantías que en realidad les dejarían en la indefensión si no tuvieran esos 12, 14, bueno, o 20 y tantos bolos. No podemos olvidar que se contrataron en una mañana en el municipio de Ermua, entre los teatros de Sarea, 230 funciones. Así es. Sarea, que es la red de teatros de Euskadi. Sí. Nosotros pertenecemos, los 3 teatros en este caso, a 2 grandes redes, la red vasca, lógicamente, que se llama Sarea, y la red española de teatros. Somos socios de... Por lo tanto, nos vemos aquí, nos vemos allí, nos vemos todas partes. Fue presidente, sí. Ahora soy el tesorero y Carlos está en la junta directiva. Bueno, coincide en este caso que estamos aquí. ¿Ves? Pues esto es muy interesante también conocerlo, porque además eso es las experiencias de otras zonas. Tenemos que repetirlo, es que se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos que hablar mucho más de cultura, sobre todo el futuro, que es la gran incógnita que dejamos. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y como no, también conocer cómo se están gestionando, cómo se llevan a cabo los modelos europeos de otros países, lo que puede utilizarse aquí o no, o en función también de las características del público. En cualquier caso, gracias por haber estado con nosotros y eso para una posterior ocasión. Muy bien, gracias. Encantados de venir. Gracias también a todos ustedes, yo estoy encantada de que hayan estado con nosotros, de toda la información que nos han aportado y de que ustedes nos hayan seguido desde sus hogares. La próxima semana tienen aquí una nueva cita en temas de actualidad, les esperamos. ¿Vamos?